Ya vimos lo que es el tema de los números reales en el video anterior y ya vimos cómo se clasifican los números reales, vimos todos los tipos de números que hay y ahora vamos a ver leyes o axiomas que involucran a estos números. Estos números reales tienen axiomas que se cumplen para ellos y ya los hemos utilizado anteriormente en los ciclos anteriores que hemos estudiado, pero ahorita lo que queremos hacer es hacer consciente de cómo se llama cada regla que nosotros ya utilizábamos en secundaria o en bachillerato. Entonces, el video siguiente tiene la finalidad que ustedes conozcan esos axiomas o esas leyes. Vamos a iniciar con el segundo tema del curso de cálculo diferencial en línea, que es axiomas de los números reales. Como vimos en el primer tema, los números reales tienen una clasificación específica, pero todos surgen de la recta real. Pero a partir de esos números se realizan operaciones como la suma y la multiplicación, y esas operaciones tienen leyes que se cumplen en todos los casos. Esas leyes se les llama axiomas. Entonces vamos a ver algunas de las leyes más importantes que se utilizan cotidianamente en cálculo, en las operaciones de cálculo diferencial. La primera es la conmutativa de la suma. Dice que si tomamos, por ejemplo, tomamos dos números A y B que pertenecen a la recta real. Esta es la simbología que vamos a utilizar. A es un número, B es otro número. Este es el símbolo de pertenencia y este es el símbolo de la recta real. Entonces tomamos dos números que pertenecen a la recta real y dice que si los sumamos A más B o sumamos B más A, es exactamente el mismo resultado. Y eso se le llama conmutativa de la suma, de tal manera que si tenemos, por ejemplo, 5 más 4 es lo mismo que 4 más 5. En ambos casos nos quedaría 9. En el caso de una expresión algebraica, pues x más w es lo mismo que w más x. Por lo tanto, el orden de las variables no cambia el resultado de la suma. Y eso se le conoce como conmutativa de la suma. Otra de las leyes es el inverso aditivo. Yo tengo un a que pertenece a los reales, pero también tengo un menos a que pertenece a los reales. ¿Por qué? Porque en la recta numérica pues tengo a partir del origen, que es el 0, si yo tengo un menos 3, tengo un más 3, perdón, tengo un elemento inverso, un menos 3, en el lado izquierdo, y estos al sumarse nos dan 0. Esto se le conoce como el inverso aditivo, de tal manera que la ley queda documentada de la siguiente manera: a más su inverso es igual a 0. De tal manera que, por ejemplo, 6 más su inverso, que es menos 6, sería igual a 0. X más su inverso, que es menos x, inverso aditivo, sería igual a 0. Y este se le conoce como la ley del inverso aditivo. Vamos a otra de las leyes, otros de los axiomas, que son el elemento neutro de la suma. Yo tengo a que pertenece a los reales, pero tengo también el 0 que pertenece a los reales. A este 0 se le llama elemento neutro de la suma, porque si tú agarras un a y le sumas 0, no se altera el resultado va a seguir siendo a. Por lo tanto, este elemento es un elemento neutro, de tal manera que 5 más 0 es igual a 5, o x más 0 es igual a x, y esto se le llama elemento neutro de la suma. Vamos a otro de los axiomas, que es asociativa de la suma. Si yo tengo, por ejemplo, a, b y c que pertenecen a la recta real o a los números reales, y yo quiero sumarlos los tres, a más b más c, yo no puedo hacer la suma de los tres números a la vez. Los números se tienen que asociar. Yo puedo hacer una sociedad con a y b que se sumen a más b y después con c, o también puedo hacer una sociedad con
B y C, y que se sumen primero B más C y después con A. Y esto se le conoce como ley asociativa de la suma, de tal manera que 5 más 2 más 7, si yo quiero hacer la suma, puedo asociar 5 con 2, después de sumar 5 más 2 que me da 7, lo sumo con el otro 7, y pues ya me daría 14. Igualmente, por ejemplo, pude haber asociado en otro orden, ya sea 5 más 2 más 7. Si hago la suma de 2 más 7, pues me daría 9. 5 más 9, pues llego también al mismo resultado, que es 14. En el caso de variables, pues puedo hacer lo mismo. Yo tengo x más y más w y quiero hacer una suma, tengo que asociarlos. Entonces puedo asociar, lo voy a hacer aquí abajo, x más y más w. Esa sería la sociedad que haría. Como x y y pues no sabemos sus valores, así quedaría la expresión. Entonces la ley asociativa o la propiedad asociativa lo que nos dice es que se tienen que asociar dos números para poderse sumar con otro más. Otro de los axiomas es la conmutativa de la multiplicación. Dice que si yo tengo, por ejemplo, A y B que pertenece a los reales, yo puedo decir que A por B es lo mismo que B por A. Entonces, yo aquí tengo una multiplicación de dos números reales, y lo que me dice aquí es que 5 por 4 es lo mismo que 4 por 5. 20 es igual a 20. Si fueran expresiones algebraicas, pues XY es lo mismo que Y por X. Esta se le llama conmutativa de la multiplicación. Tenemos también la asociativa de la multiplicación. Si yo tengo A, B y C que pertenece a los reales, y yo quiero hacer la multiplicación de A por B por C, entonces tengo que hacer una sociedad. Puedo asociar, por ejemplo, A con B primero, que se multipliquen, y después con C, de tal forma que si yo tengo, por ejemplo, 7 por 2 por 5, yo puedo hacer la sociedad de 7 por 2 primero, que se multipliquen, y el 5 espera el resultado. Multiplicaríamos primero 7 por 2, 14, y posteriormente ya podríamos multiplicar 14 por 5, que en este caso nos daría 70. Entonces la sociedad en la multiplicación, parecida a la sociedad en la suma, hay que agrupar primero dos números que se multipliquen y después se multiplican por el tercero. El inverso multiplicativo, yo tengo, por ejemplo, A que pertenece a los reales. Debo de tener un inverso multiplicativo. Por ejemplo, si yo tengo 5, yo necesito multiplicar por un número para que me dé 1. Esa es la definición de inverso multiplicativo. Por cuanto multiplico el 5 para que me dé 1. Yo puedo multiplicar por un quinto. Si multiplico por un quinto, 5 por 1 es 5, y 1 por 5 es 5. 5 entre 5 me daría 1. Igual si yo tuviera, por ejemplo, 2 séptimos, ¿por cuánto lo multiplicaría para que me diera 1? Ese es el inverso multiplicativo. Por ejemplo, 7 medios. Solo invertimos la fracción. Al hacer la multiplicación, pues me queda 2 por 7, 14, 7 por 2, 14, y 14 entre 14, 1. Entonces, el inverso multiplicativo, en este caso, si tenemos a, pues 1 sobre a,
que pertenezca a los reales, de tal manera que A por 1 sobre A debe ser igual a 1. Y si lo multiplico me queda A sobre A, y A entre A es igual a 1. Entonces ese es el inverso multiplicativo. En el caso de variables, por ejemplo, si yo tuviera x, w, ¿cuál sería su inverso multiplicativo de x, w? Pues sería w sobre x. Este sería el inverso multiplicativo para que al hacer la multiplicación me diera 1. Por lo tanto, me quedaría xw entre wx. Pero como recordamos hace rato, la ley conmutativa de la multiplicación dice que es lo mismo xw que wx. Por lo tanto, puedo decir que esto es 1. Entonces, ese es el inverso, la ley del inverso multiplicativo. El elemento neutro de la multiplicación, pues es el 1, que pertenece a los reales. De tal manera que si yo tengo A que pertenece a los reales, A multiplicado por 1 o 1 multiplicado por A no altera el número real, por lo tanto sigue siendo A. De tal manera que 5 por 1 es igual a 5, o X por 1 es igual a X. Ese se le llama elemento neutro de la multiplicación, al 1. La ley distributiva es la ley que combina la suma y la multiplicación. Por ejemplo, yo tengo la A, la B y la C que pertenecen a los números reales. Entonces, por ejemplo, yo tengo A, B y C que pertenecen a los reales. Si hago el siguiente acomodo, A por B más C, ahí estoy combinando una suma y una multiplicación. Esto es una multiplicación porque aquí no hay signo entre los dos. Y la ley distributiva me dice que A multiplica el primero, o sea que sería AB, y luego multiplica el segundo, que sería AC. Y esto se le llama ley distributiva de la multiplicación. En este caso combinamos las dos, que es tanto suma como multiplicación. Entonces la ley distributiva es muy importante en el término algebraico. Vamos a ver muchas expresiones algebraicas como esta. Por ejemplo, donde tenemos aquí un número y se aplica la ley distributiva. 5 por x, 5x, y 5 por 5, 25. Y esta sería la ley distributiva de la multiplicación. Y esas son las leyes importantes que tenemos de la matemática y que debemos conocer. Las pueden consultar en cualquier fuente en internet y ver más ejemplos. Hay mucho material. Voy a anexarles otro material para que ustedes lo puedan consultar.